porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sonia del Valle y estamos aquí en Mujeres de 10 en Educación y hoy tengo la fortuna de conversar con Marcela Silveira. Ella tiene una maestría en análisis de política pública educativa y ahora es consultora independiente, pero trabajó durante 11 años en el Banco Mundial. Ya nos contará un poco de su trayectoria. Marcela, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en este espacio que es de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y cuéntanos, Marcela, ¿qué te trajo a la educación? ¿Por qué estás interesada en este tema? ¿Cómo fue que te metiste? Cuéntanos un poco también de tu trayectoria profesional para que las personas te conozcan. Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Sonia? Y hola a todos los que nos escuchan. Eh, yo estudié Ciencias de la Educación como licenciatura y yo creo que lo que más me llamó la atención fue los niños, ¿no? O sea, como este acercamiento a niñas y niños. Yo tengo 6 hermanos, 4 menores, entonces, pues para mí era como algo muy natural, ¿no? Si me tocó de vez en cuando cuidar a mis hermanos, pues como eso me llamaba la atención, ¿no? Y, y así fue que entré a la licenciatura de Ciencias de la Educación. Durante la licenciatura, ya mi carrera profesional o mi camino profesional tomó otro rumbo. Eh, yo tuve 2 materias de investigación cualitativa y cuantitativa en la educación, y me encantó la investigación. Y fue así que entonces me fui por más la parte académica de investigación. Eh, y empecé a trabajar en un comité de cooperación con la UNESCO en Nuevo León. Y ahí estuve 6 años y hacíamos investigación sobre calidad educativa, en educación básica, que hacía que las interacciones de un docente con un alumno o una alumna fueran ricas y cómo se traducía en aprendizaje, ¿no? Fue como entender que estos diálogos se iban haciendo cadenas, y entre la cadena fuera más extensa y más profunda, se notaba que había como un mayor comprensión por parte del alumno de lo que estaban hablando. Entonces, pues sí, como te digo, ahí ya me fui por este camino de la investigación. Después estuve 2 años como responsable del programa de profesionalización docente en Vía Educación. Ahí seguía yo en Nuevo León. Y me encantó ahora estar al frente de grupos de docentes de secundaria, que ellos impartían la clase de formación cívica y ética, y lo que hacíamos es que los apoyábamos a los docentes a que luego ellos pudieran ir al salón de clases a hacer proyectos participativos, ¿no? Y que pudieran construir con sus alumnos comunidad. ¿Qué significa participar en la comunidad? Obviamente en ese momento escolar, de su comunidad escolar, pero que luego pudieran irlo traduciendo a la comunidad donde viven, a la colonia, su calle, ¿no? Etcétera. Y entonces, como ahí trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Educación de Nuevo León, porque estábamos en escuelas secundarias públicas, eh, fue cuando empecé a tener interés de, pues, ¿qué es la política pública, no? Y por qué nos debiera de interesar participar en ella. Y fue cuando dije, híjole, necesito ahora sí aprender sobre política pública, y por eso busqué esta maestría en análisis de políticas públicas, y fue un año dedicado a una investigación que hice sobre el concurso profesional docente, el concurso de oposición que iniciaba en el 2013, y yo pude ver en esa investigación que docentes que ingresaban al servicio profesional docente, al servicio docente, por medio de este concurso, tenían
mayor conocimiento sobre la práctica educativa, sobre lo que implicaba ser docente, en comparación de los docentes que ya estaban en servicio, que habían entrado por otras vías, ¿no? En ese entonces todavía existían varias vías, aunque se estaba tratando de institucionalizar el examen de oposición como tal. Esta investigación me llevó a tener un lugar en la Secretaría de Educación Pública, en la oficina del secretario, en la coordinación de asesores, y ahí estuvo, pues estuvo muy padre. Era un poco sui generis porque no era una coordinación de asesores, yo creo que típica o lo que... ¿Con qué secretario estuviste? Estuve con el secretario Emilio Choifet todo el 2014, de enero 2014 a diciembre del 2014. Y la coordinadora de asesores era Sofía Frech, y armó un equipo donde también, por ejemplo, estaba Rosario Nolasco, la que es ahora subsecretaria de Educación Media Superior en Nuevo León. Estábamos en ese grupo y, bueno, varios que veníamos de estudiar maestrías, ¿no? En educación y de investigación, etcétera. Y bueno, ahí se abrió la oportunidad de una consultoría para el Banco Mundial. Y a mí me gustaba mucho la Secretaría de Educación, pero coincidió, digamos, que yo me enteré que estaba embarazada de mi primera hija. Entonces dije, no, esto de 12 horas en la Secretaría de Educación hasta las 9 de la noche durante el embarazo, como que no va a ser muy afín. Y entonces apliqué a esta consultoría en el Banco Mundial, estuve un año como consultora y abrieron la posición de staff. Aquí en México no había nadie especialista o dedicado a educación en México, todos trabajaban desde Washington y venían ocasionalmente a México. Y así fue que entré y bueno, pues me fui creciendo, ¿no? Y me convertí en la especialista de educación del Banco Mundial por 11 años, hasta hace un mes. Qué interesante, porque todo lo que has de haber aprendido, ¿no? Sí, Y una cosa que me llama muchísimo la atención es cómo tu ingreso a la educación o tu interés tenía que ver con los niños y sigue siéndolo porque fue durante mucho tiempo o ha sido el tema de la educación inicial un tema de interés para ti. ¿Por qué? Porque los ves más vulnerables, ves que la política los tiene más olvidados. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos. sí, pues mira, mucho es lo que, pues también la coyuntura del país en donde estemos trabajando, esto pues de parte del Banco Mundial, pues este interés, ¿no? Y en el 2018 se empezaba a escuchar mucho de la educación inicial en la región de América Latina. Yo trabajaba, bueno, para México, era la especialista dedicada a México, pero también estaba trabajando en otros países como Perú, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y se empezaba a notar el interés político, ¿no? Pues de voltear a ver a qué estaba ocurriendo en los primeros 3 años de vida y qué servicios había, qué niños estaban atendiendo, cuáles no, por qué no, etcétera. Y bueno, en México se empezó a discutir en ese entonces un programa nacional de educación inicial. Inició como un programa y era una mesa súper rica porque habíamos organismos internacionales, estaba el Banco Mundial, el BID, pero también estaba la UNESCO, estaba UNICEF, había académicos del Colegio de México, del CIDE, ¿no? Y claramente también autoridades, ¿no? De la Secretaría de Educación, algunos directores generales, algunas personas técnicas. Y se empezaba a discutir de, bueno, ¿qué se quiere para México para estos primeros 3 años? Claramente empezando por un diagnóstico, que, bueno, eso fue en el 2018 y ya estamos a 8 años y seguimos
hablando de diagnósticos en educación inicial. Sí, ha sido bien difícil Porque yo creo esa que ha sido un cambio, ¿no? Es decir, considerar el tema de las guarderías, es decir, estos centros de desarrollo infantil, a realmente considerar que ahí, en esos primeros años, hay un montón de aprendizajes que pueden tener las niñas y los niños, y no nada más como este concepto de guardarlos, ¿sabes? O Exacto. atenderlos y cuidarlos, sino cómo Sí, les enseñas cosas, ¿no? exacto, exacto. Ajá, fue ir entendiendo más esto e ir entendiendo más qué abarcaba educación inicial. Em, entonces, de ese programa, luego ya la Secretaría de Educación dijo, no, hagamos bueno, y la discusión llevó hagamos una política nacional de educación inicial, y que partía precisamente de qué entendemos por educación inicial. Nos estamos refiriendo a las guarderías, nos estamos refiriendo a las visitas a hogares, nos estamos refiriendo a qué, ¿no? Y para mí, siempre como que fue un gran acierto, algo muy bueno que México tuviera su definición, que al final lo que dice es cualquier servicio que esté destinado a niños y niñas de 0 a 3 años con el propósito o el objetivo de su desarrollo integral, no importando el sector que lo provea, no importando si es público o privado, no importa. Es un servicio para niños y niñas de 0 a 3 años o para papás que tienen niños de 0 a 3 años para fomentar su desarrollo, es educación inicial. Entonces, siempre en el banco, cuando nos invitaban a la Secretaría de Educación, poníamos la analogía de una moneda. Por un lado está educación y desarrollo cognitivo, emocional, eh, físico. Por otro lado está la parte de cuidado, ¿no? Un poco para ir como haciendo este matrimonio en México de cuidado infantil y educación infantil. Les decíamos, es una moneda, no estamos hablando de cosas distintas, es una moneda. eh, Se le ha puesto el concepto de cuidado o educación, pero al final es el mismo niño, ¿no? Es Juan, pues María, que tiene 2 años y que necesita todos los servicios de educación, de salud, de protección social, ¿no? Y que sus papás, su papá, su mamá o los cuidadores necesitan de apoyo para realmente hacer que sus hijas, hijos o con los que están cuidando de 0 a 3 años, pues logren su mayor potencial. Porque, ¿por qué es importante? Porque quizá puedes decir, es una pregunta medio simple, pero me parece que definir por qué es importante los primeros años de vida y que tengan todos estos apoyos o todos estos soportes, hará una diferencia o no. Es decir, ¿por qué es importante? Cuéntanos. Mira, voy a empezar con una analogía que yo llevo como unos 3 años usándola porque creo que demuestra gráficamente muy bien por qué es importante. Son los cimientos de una casa, ¿no? Tú vas a construir una casa, ¿por qué empiezas? Por los cimientos, lo que está bajo tierra. Es algo que tienes que hacer con buen material, suficiente material y bien pensado, ¿no? No a la y se va, yo pongo varillas y demás, sino tiene una estructura, tiene buena calidad y lo necesario que tiene, o sea, en cantidad de materiales. Después eso se tapa y entonces ya se empieza a construir la casa. Y la calidad de la casa y su sostenibilidad o su vida útil, ¿no? De la casa depende en gran medida por la calidad de estos cimientos. Si los cimientos no fueron suficientes o de buena calidad, buenos materiales, se empieza a agrietar la casa y no le puedes construir un segundo piso porque se te va a caer. Entonces, eso es la educación inicial. Es los primeros 3 años que pudieran ser un poco después como invisibles o difíciles de ver, porque pues sí, los primeros año y medio, 2 años, el niño o la niña pues no habla, ¿no? El primer año estaba balbuceando, diciendo algunas sílabas y muchos piensan, pues ¿para qué le hablo si no me entiende? ¿No? O sea, como, bueno, ok, o sea,
Sí, ¿para qué establezco comunicación si no me va a regresar palabras, ¿no? Entonces, pues todavía no entiende, no necesita tanto. Cuídalo para que no se enferme, ¿no? Pero se pierde esta parte como del desarrollo cognitivo. Existe comunicación, desde el balbuceo, desde el llorar, ¿no? La mirada, todo eso es comunicación y eso va haciendo que el cerebro se vaya fortaleciendo, que tenga buenos pilares, buenas estructuras, ¿no? Buenos fierros, para que a los 3 años, ya que ya tapamos los cimientos y empieza al preescolar, pues tiene las bases, tuvo las bases necesarias para que entonces explote su vocabulario, se pueda empezar a conocer mejor emocionalmente y empieza toda la parte de aprender a regularse, ¿no? Emocionalmente, ahora socialmente con otros compañeros, etcétera, ¿no? Pero si no está en la base de estos primeros 3 años, si fue un niño al que no se le, o una niña al que no se le habló, no se le cantó, no se le veía a los ojos mientras se le cambiaba el pañal o se le ponía la camiseta, ¿no? Etcétera, es un niño que ya viene con cierto rezago. Y va a seguir creciendo ese niño que no tuvo estos cimientos, o sea, sí, va a ir aprendiendo, sin embargo, su línea que apuntaba hacia un horizonte mucho más alto, su línea se empieza a caer. Y entonces, en lugar de llegar a ese punto más alto, pues va a llegar a uno menor de lo que pudo haber llegado, ¿no? Y empieza. Si tú pones una gráfica lineal en el, digamos, en el punto, ¿no? Donde se intersectan las dos líneas X y Y, tú pones una línea en PowerPoint hacia arriba y si tú quieres poner una línea del mismo punto donde empieza y lo pones hacia abajo, tú ves que empieza desde el mismo punto. O sea, está en el mismo punto y todos los niños empiezan en el mismo punto. Pero esos pequeños rezagos o esas pequeñas deficiencias, carencias que empiezan los primeros meses, hace que esa línea a los 6, 12, 20 años, 30, pues ya se vea una diferencia mucho mayor, ¿no? Entre la Wow. línea inicial y esa. Qué interesante, ¿eh? Y bueno, como todo lo interesante e importante en esta vida también concluye, como nuestro programa. Ujú. Pero qué interesante escucharte y qué interesante conocer sobre esto que has hecho y has desarrollado a lo largo de tu carrera profesional. Y yo te agradezco muchísimo, Marcela, que hayas estado aquí en el podcast de Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Y como bien saben, nosotras sabemos de educación. Gracias, Marcela. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.